Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Esta va a ser una entrevista diferente y antes de deciros en qué nos vamos a centrar, te pido que no pases el episodio porque estoy segura que la historia de la entrevistada te va a conquistar. No vamos a hablar tanto de viajes, lo reconozco, no va a ser un episodio como suelo hacerlos, pero sí que lo vamos a hacer de la relación de la entrevistada con la bicicleta. Porque la verdad que tampoco lleva tanto tiempo pedaleando, pero ha tenido un café ciclista, ha formado un club de ciclismo femenino en México y ha participado en carreras de ultradistancia como Traca. Y es que, como ya os he dicho, este año quiero prepararme una carrera de ultradistancia, entonces pues me apetece incluir en algunos episodios del podcast algo así, pues también sinceramente para aprender y para inspirarme, y espero que también esto lo traslademos a todas las personas que nos escucháis. Dejadme en comentarios qué os parece esta idea o si de verdad solo os interesan los podcasts de viaje. Yo creo que ya podemos presentar a la entrevistada que está aquí conmigo al otro lado de la pantalla. Hola Marcia, bienvenida al podcast. Hola Lau, ¿cómo estás? Y voy a poneros en situación porque Marcia y yo nos conocimos hace muy poquito en persona. Fue en el Social Ride que organicé con Rare Femmes en Madrid. Organizamos una rutita de un día en bici para celebrar que llevábamos un año organizando eventos relacionados con los viajes en bici y solo para mujeres. Y bueno, pues luego hicimos una comida, hacía frío, así que encendimos un fueguito y estuvimos ahí alrededor del fuego contando historias y la verdad que fue muy guay. Y en ese día, en esa experiencia, en esa ruta fue donde conocí a Marcia. Pues muchísimas gracias Lau por invitarme, estoy muy emocionada por lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues Marcia, yo sé que no has escuchado ningún episodio del podcast, pero en el podcast siempre empiezo con una pregunta que a las entrevistadas no les suele gustar demasiado. Así que a ti te va a pillar por sorpresa. Vale, venga. Y la pregunta es, ¿quién es Marcia? Soy una persona altamente apasionada en búsqueda constante de un propósito que me haga levantarme todos los días. ¡Wow! ¡Wow! Pues vamos a empezar por el principio para conocerte un poco más. Ya hemos dicho que vamos a hablar de tu relación con la bici y ya he dicho también que llevas montando poco tiempo relativamente en bici. ¿Cuándo empezaste? Empecé en la bici a finales de 2018, así que poco antes, casi 2 años antes de la pandemia. ¿Y por qué empezaste? ¿Cómo te picó el gusanillo? Pues mira, la historia es que yo tenía un novio, ya sabes, como empiezan las mejores historias, ¿no? Con un corazón roto. Yo tenía un novio y en ese momento yo quería hacer un medio Ironman. Claro, yo nunca había corrido ni 10 kilómetros, ni había hecho nada. En ese momento de mi vida me dedicaba a trabajar y me gustaba mucho la fiesta, esa es la verdad. Y a ese novio en ese momento también le gustaba mucho la fiesta y eso era lo que nos unía. Pero un día escuché de este evento que se llamaba Medio Ironman y dije, no sé bien qué es, pero algo me llama y yo siento que yo quiero hacer eso. Y en ese momento este novio, probablemente desde el miedo o desde, no sé si la ignorancia, como que me empezó a decir que era una persona súper vacía y muy superficial por querer hacer un evento tan físico, ¿no? Que esos eventos solamente eran para personas, pues, superficiales. Este exnovio era una persona muy letrada, leía muchísimo, era súper culto, ¿no? Como que él venía de otro ambiente completamente diferente. Al final, eso no fue lo único, pero por diferentes cosas, al final cortamos. Yo empecé a entrenar
una amiga me invitó a una carrera de ciclismo y bueno, yo sin haber jamás me había subido como a una bicicleta, ni mucho menos. En la carrera creo que era de 60 kilómetros en la Ciudad de México. Para no hacerte el cuento largo, cuando terminé la carrera dije, wow, ¿qué es esto? O sea, esta sensación de libertad, el aire en la cara, sentir que voy corriendo, pero voy más rápido que corriendo, como que vuelo, ¿no? Ahí me enamoré de la bici. Esa misma semana busqué un equipo de ciclismo que en ese momento, 2018, en México solo había un equipo de ciclismo. Eh, los vi justo esa semana y desde el primer día que fui con ellos pasaron más o menos, pasó como año y medio que dejé de ir absolutamente todo, ellos solo descansaban los lunes, pues yo iba de martes a domingo religiosamente, o sea, como que me absorbió esta, esta energía de sentir a mi cuerpo funcionando, como que nunca me había pasado algo así. Empecé incluso a funcionar mejor hasta en el trabajo, ¿no? Porque me pasó algo muy raro y yo creo que es algo que nos pasa a muchas de nosotras, pero empecé a creer en mí. Alguna vez había leído una frase que me gusta mucho, que dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué quieres creer? Y entonces yo cada vez que estaba en la bicicleta, en un puerto durísimo, en una competencia, porque obviamente me empecé a meter a competencias, ¿no? Y que iba sufriendo muchísimo, decía, ¿qué quiero creer? No, yo puedo, o sea, yo puedo. Y obviamente mientras más creía en mí, más mi cuerpo se iba adaptando a este dolor y obviamente más iba mejorando, ¿no? Hasta que de repente, y yo creo que esto también nos pasa a todas, pero llegó como este ser competitivo que yo tampoco conocía dentro de mí y entonces quería ir a todas las carreras y dar lo máximo y no era tanto subirme a podio porque en ese momento en México era muy fácil subirte a un podio porque habíamos muy pocas mujeres, ¿no? Que por cierto, ahí empecé a notar que cómo era posible que habían tan pocas mujeres si este deporte que a mí me estaba cambiando la vida, o sea, ¿en dónde están todas las mujeres cambiando sus vidas, no? Cuando habían 100 hombres y habíamos 3 mujeres en una competencia. Entonces, bueno, este fue el primer año de ciclismo solamente, ¿no? Como esta transformación y estas ganas de, o sea, yo me acuerdo que me dormía emocionada. En México se rueda en la mañana, entonces más o menos los horarios son, te levantas 4:30, 5 de la mañana, ruedas de 6 a 8 de la mañana para estar en la oficina a las 9 de la mañana, 9:30. Entonces yo me dormía religiosamente, 9:30 apagaba todo para estar dormida a las 10 porque sabía que tenía que dormir bien, cenar bien, porque me emocionaba mucho esa parte de mi día. Qué guay. O sea que, bueno, es que estoy flipando, ¿no? Porque sabía que habías sido la bicicleta amor a primera vista, pero no sabía que había sido tan amor realmente a primera vista. O sea, tú pasaste de no montar nada en bicicleta a de repente estar entrenando en un equipo de competición de martes a domingo, con un día de descanso. Impresionante. Sí, sí. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas de las estadísticas estas de Strava que te arrojan? Ahora a final de año, como sí, el ahora Wrap de Spotify, pues Strava también lo hace. Claro, exacto. Bueno, pues ese año ya existían estas estadísticas y bueno, no fue en 2018, en 2019, que ya fue el año completo, mis estadísticas fueron, creo que tuve 14,000 kilómetros recorridos, una locura así, para alguien que no se dedica a eso, ¿no? O sea, que era mi hobby. Pero bueno, estaba estoy transformada en el buen sentido por el ciclismo y me encantaba lo que hacía en mí, lo que hacía en mi cuerpo y lo que hacía en mi mente. Qué guay. Y a mí me he quedado con la duda de si participaste o no participaste en este Ironman, bueno, en este medio Ironman que te hizo meterte en el mundo del ciclismo. Qué buena, se me había olvidado esa parte de la historia. Sí, participé, de hecho, en cuanto corté me inscribí al medio Ironman. Entonces hacía estos entrenos de bicicleta en la mañana,
en la tarde me salía a correr y en la noche nadaba. Uf, madre mía. Sí, lo hice mal porque lo hice sin un entrenador, o sea, como que decía, es más, digo, para ser sincera, en ese momento ni siquiera sabía que existían entrenadores, nutriólogos, fisios, o sea, yo solamente quería ir y hacer lo que se tenía que hacer. Me fue bien, ¿no? En cuanto a tiempos y demás, pero después de eso, y creo que es la parte más bonita de esta historia o de este primer año en la bici, el medio Ironman fue el de Cozumel, que es relativamente famoso entre los triatletas, y después del medio Ironman de Cozumel yo acababa mi temporada, ¿no? Porque pues ya estaba dentro de una temporada. En ese momento me entero que hay una competencia que se llama la México Acapulco. Es como si dijéramos la Madrid-Valencia. Y entonces la competencia México-Acapulco era una competencia en ruta de 360 kilómetros con 4,500 de elevación. Ojo que yo tenía como 6 meses en la bici, más o menos. Y en ese momento le dije a mi coach, oye, me gustaría mucho hacer esta competencia. Obviamente es una competencia peligrosa porque al final estás en una carretera federal y pues eres una bicicleta, ¿no? O sea, si bien todos salimos juntos, obviamente pues el pelotón se va alargando muchísimo y al final pues pasan, es una autopista, pasan coches a muy alta velocidad. Ese es el peligro de esa competencia. Y entonces mi coach, con la mano en el corazón y pues con el conocimiento que él tenía en ese momento, me dijo, Marcia, la verdad que del equipo solo vamos, los nombres que me dio eran puros hombres, que eran los hombres más duros o de mejor condición. Y me dijo, no, vamos nosotros 10, la verdad es que la barredora o el coche escoba va a venir pues atrás de nosotros, te vamos a dejar y si no el coche escoba va a estar atrás de ti, o sea, como que logísticamente no hace mucho sentido. Yo te recomiendo que mejor te esperes un año y veamos si la quieres hacer el próximo año. Pero bueno, yo algo que me define también es que cuando quiero algo lo consigo y entonces pues tampoco tenía el dinero para yo rentar un coche escoba yo sola y entonces volteé con el hombre a quien le confiaría mi vida y le dije, papi, ¿me acompañarías? ¿Me acompañarías en coche a 10 kilómetros por hora promedio de la Ciudad de México hasta Acapulco, que eran como 18 horas, ¿no? Y mi papá así de, sí, claro que sí, chiquita, yo contigo al fin del mundo, pero... Lo que tú quieras. Pero ¿por qué vamos a hacer esto? Y yo, es que hay una competencia y no sé qué, y está increíble, y es pues tú llevas tu propia comida y tus propias cosas, y pues el primero que llegue y no sé qué. Y a ver, yo no estaba pensando en el primero que llegara, yo estaba pensando en yo cuando me subía a una bicicleta, no sé, como que todos los problemas desaparecían por completo. Es que es terapia. Es una terapia, pero no importaba cuánto fuera sufriendo o qué tan largo fuera el puerto. O sea, yo sabía que ese dolor no se comparaba con cualquier cosa que estuviera pasando en el mundo, ¿sabes? Y yo sabía que cuando me bajara de esa bicicleta iba a ser una mejor persona y estoy haciendo comillas, ¿no? Pero a mí me encantaba esa Marcia que se bajaba de la bicicleta y mientras más pudiera estar arriba de una bicicleta, yo era mucho más feliz. Entonces dije, yo quiero estar, o sea, quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo también, porque me encantan esos experimentos de, si hago esto, ¿hasta dónde podré? ¿No? Porque también era un tema logístico de, había mucho frío en la mañana, bueno, salíamos a la 1 de la madrugada, había mucho calor, te podía llover, o sea, como que era mucha logística, la comida, mucha ropa, etcétera, ¿no? Como muchas capas primero, luego te quieres las capas, demás. El punto es que mi papá me acompaña. Para no hacerte el cuento larguísimo, ese día pasaron muchas cosas. Salimos, te digo, a la 1 de la mañana, era un 8 de diciembre de 2018.
Salimos a la 1 de la mañana e íbamos llegando a Acapulco a las 8 de la noche. Madre mía. Y bueno, mi papá, siento que ese es el único día en el que no me ha querido tanto. Yo creo que ya no sentía nada de su cuerpo. Pero en cuanto yo llegué, o sea, yo estaba volada porque no podía creer que mi cuerpo había logrado hacer 360 kilómetros con 4.500 de altimetría que yo en mi vida, o sea, 6 meses antes ni siquiera sabía que existía eso, ¿sabes? Entonces estaba como asimilando que había llegado y de repente empiezan, una voz a lo lejos empieza a decir, ya llegó, ya llegó. Y yo como, o sea, obviamente apenas también estaba súper asoleada, porque no, pues que como 8 horas del día me había dado el rayo del sol, directo y tal. Entonces como que no, medio deshidratada también, no sabía bien quién había llegado. Y en eso noto que están hablando de mí, ¿no? Ya llegó, ya llegó. Y yo como, madre, ¿por qué me están esperando? O sea, ya fui la última, perdón. Y en eso dicen, llegó la primera mujer. ¡Oh! ¡Marcia! Y yo, a ver, Lau, fui la única que terminó. O sea, te estoy diciendo, fui la primera porque fui la única, claro. Bueno, pero uy, yo me estoy emocionando. A mí es que estas cosas me ponen los pelos de punta. Joder, es que me parece súper bonito. No llevabas nada de tiempo encima montando en bici. ¡Qué subidón! Lo más bonito, lo que la pasión puede lograr y lo que creer en ti puede lograr. Mi coach y las personas estas durísimas que iban no llegaron. Mira. Claro, estaban muy preparados, tenían una expectativa, llevaban un tiempo, llevaban sus watts, sus macros, no, pero al final en algún momento dijeron, ay, este calor no lo vale, o este tal, o ya me dolió una pierna. Y yo iba tan enfocada en creer en mí, que nada, no pensé en nada más. Creo que el mensaje acá es cuando haces un poquito al lado el ego, todo lo que puedes lograr. También es importante decir que en esa competencia, ese día en 2018, empezamos, sí eran más o menos como 100 hombres y éramos 3 mujeres. Las otras 2 mujeres, te digo, por cualquier cosa al final ya no llegaron. Y fue ahí justo en donde dije, ¿dónde están las mujeres que tendrían que estar cambiando su vida como yo? Si yo puedo, absolutamente cualquier persona puede. Y ahí fue como este primer clic. Y ahora vamos a llegar allá. Vale. No sé si quieres que hablemos primero del café ciclista o si quieres que vayamos hablando de lo que pasó en la pandemia. Te lo dejo a tu elección. Pues fíjate que están muy unidos. Entonces, pasa esto, a mí como que me empieza este run de dónde están las mujeres, porque también habían mujeres que llevaban mucho tiempo rodando, y ya eran durísimas y fuertísimas, y entonces era imposible seguirlas o no, como ir con ellas en una competencia porque ellas se iban con los hombres, y entonces si eras una mujer en ese entonces empezando, como que no encontrabas tu lugar porque no habían más mujeres. Y yo decía, me encantaría que hubieran más mujeres en el ciclismo. Y en ese momento, bendito Instagram, de repente yo siempre he subido las cosas, pues todo lo que me apasiona y lo que me gusta lo subo a Instagram, ¿no? Y en ese momento me empezaron a seguir algunas mujeres y me escribían, ¿no? Marcia, me encanta lo que tú haces, a mí me encantaría hacerlo también. Y yo, pues, vente, ¿no? Otra vez, si yo puedo, tú puedes. Yo también empecé hace poco, no es que yo no puedo porque a mí me dejan, porque soy muy lenta, porque yo no sé de bicis, porque yo... Sí, estas cosas que nos meten en la cabeza o nos metemos muchas veces nosotras mismas, ¿eh? Que tampoco hay que echarle la culpa a nadie. Sí. Y que necesitas a alguien que te haga creer muchas veces. Es impresionante cómo a veces justo necesitas a alguien más que te haga creer en ti para que tú solito o solita, porque también le pasa a veces a los hombres, Sí. digas, wow, lo hice
yo lo hice, ¿cómo lo hice? Pero bueno, en ese momento, y te estoy hablando antes de entrar a la pandemia, yo decía, bueno, pues ojalá hubieran más mujeres en el ciclismo, pero pues bueno, ya será problema de alguien más, ¿no? Empieza la pandemia, yo en ese momento trabajaba en Coca-Cola, en marketing, y bueno, seguramente lo que nos pasó a muchos fue que empezaron a cambiar los planes, trabajábamos 12, 14 horas al día, yo empecé a trabajar los fines de semana, obviamente como no podíamos salir, pues tampoco tenía un rodillo, pero no era lo mismo como salir, conectar el aire, etcétera, que hacer rodillo 45 minutos, entonces llegué a un nivel de burnout que dije, no puedo más. Un día mi jefa me mandó un mensaje el domingo y me dijo, oye, Marcia, necesito que me mandes la presentación a las 12. Y yo, Claire, es domingo. Sí, ya sé, pero igual no estás haciendo nada. Ya, es que qué Y en ese fuerte. momento dije, este no es el lugar donde yo quiero estar. En ese momento había conocido a mi ex, que no era el primero que te conté. El otro ex. Este es un ex ciclista. Y bueno, él tenía una tienda de bicicletas. Y entonces él me dijo, oye, ¿por qué no haces algo que te guste, que realmente te apasione y usas como palanca la tienda de bicis? O sea, sé que te gusta mucho hornear, ¿por qué no haces una panadería? O ¿por qué no haces, no sé, algo que te guste y apaláncate la tienda? Y bueno, todo empezó como yo quiero ser la mejor panadera de México, luego me di cuenta que no era tan fácil y dije, bueno, ya voy a poner al lado el sueño de la panadería, pero voy a poner un café. Eh, y el café terminó llamándose La Ciclovía, justo estaba al lado de una ciclovía, que es como la Vía Verde en la Ciudad de México. Y empezaron a llegar todos nuestros amigos, mujeres, hombres, etcétera. Se vivía un ambiente súper cordial. Obviamente la cafetería estaba diseñada 100% para ciclistas, con comidas sí muy instagrameables, pero también súper nutritivas, muy consistentes, para que llegaras y desayunaras y luego te quedaras ahí trabajando y luego comieras y, ¿sabes? Era un lugar como con musiquita, muy ameno, etcétera. Y en ese momento fue justo cuando dije, me gustaría regresarle a la vida el favor que me hizo de presentarme el ciclismo. Y yo ya no puedo agradecerle, o sí puedo agradecerle, pero ya no puedo enseñarle a rodar a la persona que me enseñó a mí, que había sido mi coach, pero sí puedo enseñarle a una mujer que si cree que puede, o si cree que no puede, está en lo cierto. Y entonces usé la herramienta que a mí más me gusta, que fue Instagram, es Instagram, y escribí un mensaje, mujeres que quieran aprender a andar en bici, escríbanme. Y me escribieron 5 mujeres. Nos quedamos de ver un día en un parque y desde ahí empezamos un proceso de desde conocer las partes de la bici, cómo cambiar una llanta, cómo limpiar tu bici, encliparte, cómo comer bien. Fuimos paso a paso como regularmente, y aquí no quiero hablar mal de los hombres porque los amo y a mí me ayudaron muchísimo, pero siento que van como más rápido y con menos cuidado de lo que nosotras regularmente vamos. Entonces, cuando una mujer te enseña con más cuidado. Y una vez que tienes confianza en ti, entonces ya puedes hacer muchísimas locuras. Porque crees en ti, porque sabes, ¿no? Confías. Es como que no es que necesitemos unos pasos, pero yo creo que es que vemos la vida desde otra perspectiva. O sea, tampoco considero que quizás sea que vayamos más lentas, porque no es eso, pero tenemos otra perspectiva. Entonces, pues eso, nos gusta hacer quizás las cosas o este tipo de cosas con cariño, poniéndole mimo, sintiéndonos seguras de lo que hacemos. Y los hombres es como, me monto ya está. Y luego a lo mejor se cae. Porque no ha tenido el cuidado que tenía que tener. Total. Pero sí, o sea, te entiendo perfectamente a lo que te estás refiriendo. ¿Has visto esos memes de esta es la razón por la que los hombres viven menos? Y entonces es un hombre haciendo
alguna estupidez, ¿no? Prendiéndose fuego, cayéndose de algún lugar, rompiéndose alguna parte del cuerpo. Un poco es eso, pero en la bici, ¿no? Nosotras somos mucho más analíticas, mucho más meticulosas. Otra vez, y lo dijiste perfecto, no es que vayamos más lento, pero sí analizamos más. Y alguna vez lo escuché de un doctor y me hizo mucho sentido. Tiene mucho que ver con de dónde venimos. O sea, al final los hombres tenían que ser más reactivos para cazar el jabalí, ¿no? En la prehistoria, y nosotras teníamos que quedarnos en la cueva a administrar, analizar cómo voy a hacer que este jabalí nos dure un mes, cómo voy a, ¿no? Hacer que esto que tengo, mis recursos funcionen. Y entonces, en vez de estar allá afuera corriendo y siendo salvajes y demás, como que en nuestro chip está mucho el analizar antes de actuar, lo cual no está ni bien ni mal, es una forma de verlo, pero cuando lo ves en el ciclismo, o por lo menos en mi experiencia con las mujeres, una vez que ayudas con ese primer escaloncito, y otra vez una mujer que está empoderada y pasa al segundo, al tercero y al 10º escalón muchísimo más rápido, ¿no? Y yo pongo mucho el ejemplo de la México-Acapulco porque me encanta ese ejemplo de a veces no tiene nada que ver con la fuerza, con la velocidad, ni siquiera a lo mejor con la experiencia. Una mujer empoderada puede hacer lo que sea. Lo que quiera, lo que se le ponga, o lo que se le pase por la cabeza, totalmente de acuerdo. Vamos a volver un poco al tema, ¿vale? Entonces estamos en la pandemia, ayudas a una primera mujer. ¿Y qué pasa después? De ahí llegamos a 30 kilómetros con esta mujer, luego a 50, luego a 100. Después vuelvo a escribir un mensaje en Instagram, llegan 5 mujeres y lo mismo, ¿no? Cada vez lo hacía más rápido porque cada vez entendía más cómo poder hacerlo eficiente. Y al tercer mensaje ya eran 50 mujeres. Obviamente en ese momento ya no me daba, porque además todas tenían diferentes historias, capacidades, unas ya rodaban, otras no conocían, ni siquiera tenían bici, por ejemplo. Entonces ahí fue cuando le llamé tanto a mis amigas que ya rodaban, como a las mujeres que yo había ayudado en un principio y les dije, oigan, necesito que me ayuden a ayudar. Sí, claro, obviamente, una vez habiendo conocido la bici y que alguien te haya ayudado total y absolutamente gratis, dices, claro, yo devuelvo el favor. Y en ese momento, porque marketing, dije, claro, esto tiene todo el sentido, esto puede ser, ¿no? Le voy a llamar una cadena de favores. Sí, yo estaba pensando justo en eso, digo, esto es como la peli Cadena de Favores, pero llevado a la bici. Totalmente. Y nunca fue planeado así. Es más, yo creo que si yo lo hubiera planeado, nunca lo hubiera empezado, porque ya ves que las cosas que uno planea perfectas jamás se llevan a cabo. Afortunadamente nunca lo planeé y simplemente me dejé llevar por el movimiento, literal. Entonces más mujeres llegaban, más mujeres ayudaban. Yo intentaba como obviamente darle estructura. Teníamos días de entreno fuerte, días de entreno leves, días de técnica, talleres. La pandemia ayudó muchísimo, obviamente, porque también íbamos a rodar, regresábamos a la ciclovía, que era la cafetería, ahí hacíamos comunidad y entonces empezó el chat de WhatsApp y, oigan, empezó desde tips de bicicleta y luego, oigan, ¿alguien aquí es abogada? Yo, ¿qué necesitas? Y entonces, ya sabes, esta sororidad entre mujeres de yo te voy a proteger porque tú eres mujer, ¿no? Y yo contigo hasta la muerte, aunque no te conozca, solo porque eres el movimiento. Empezó sin nombre y en algún momento le pusimos el Morras, que significa mujer en México, mujer de una forma súper coloquial, Morras Cycling Club. Y entonces le hicimos un logo, unos colores, un Instagram, etcétera, ¿no? Todo el marketing, porque a eso te dedicas. Claro. Y la idea era más bien como darle representatividad a las mujeres que estábamos en la bici, pero se volvió un tema de comunicación
exponencial que todo el mundo quería, bueno, todas las mujeres en ese momento querían subirse a la bicicleta y ser parte del movimiento, lo cual a mí obviamente me hizo súper feliz. En algún momento llegamos a ser, bueno, por el movimiento han pasado más o menos 1,000 mujeres. Wow. O sea, que llegan, aprenden, enseñan y se van, o enseñan y se quedan, o enseñan y se vuelven mamás, o enseñan y se van a vivir a otro país, etcétera. Pero más o menos somos 1,000 mujeres y activas ahora más o menos como 150. Ya no solo estamos en la Ciudad de México, ahora estamos en 3 ciudades más de México, estamos en Colombia y nada, o sea, a mí me encanta que cada vez que pueda ayudar, se llame como se llame el movimiento, ¿sabes? Poder enseñarle a una mujer que si cree que puede o si cree que no puede, está en lo cierto. Y me gusta creer que una vez que ayudas con ese primer escaloncito, las mujeres siempre creen que pueden. O sea, sabemos que podemos. Qué guay. Pues, Marcia, ¿sabes que el segundo país en el que más se escucha el podcast, y no había pensado en esto hasta ahora, es México? ¡Ah, wow! No tenía idea. El primero es obviamente España y el segundo es México. O sea que voy a estar haciéndote la entrevista y estoy segura que las mujeres que estén escuchando el podcast en México van a saber perfectamente quién eres. Me encantaría, y me encantaría que lo dejaran en comentarios también. ¡Qué guay, qué guay! Pues menudo pedazo de movimiento que has montado en México. Te quería preguntar si seguía activo a pesar de que tú ahora estés en España, pero que veo que sí, porque al final como es una cadena de favores, pues tú puedes tener la libertad de ahora mismo estar en España un tiempito, lo que sea, y que eso siga funcionando. Sí, total. Sabes que también ese ha sido un proceso muy bonito, porque pues obviamente el Morra Cycling Club o el MCC es mi bebé, ¿no? Y cuando tomé la decisión de venirme a estudiar un MBA por mi crecimiento profesional, decía, bueno, pero no es que me voy a quedar por el MCC, pero ¿cómo hago que esto siga funcionando, que esto siga vivo? Y al final, lo más bonito que pasó en ese proceso es que muchas morras, como le decimos en México, rifadas, es decir, que se atreven por alguien más, que se avientan por alguien más, que no ayudan a alguien más sin pedir nada a cambio, a eso nos referimos con rifadas. Me empezaron a buscar como de, Marcia, yo te quiero ayudar, Marcia, yo te puedo ayudar el martes, Marcia. Por cierto, ya teníamos una cierta estructura en la que yo ya nada más ayudaba un día a la semana y había la morra rifada de los martes, la de los jueves, la que ayudaba con no sé qué, la que, ¿no? Entonces ya había cierta estructura. Cuando me salgo, nos reunimos y todas, fue súper bonito como todas con la mano en el corazón y, o sea, sí, aquí nos vamos a quedar y repartimos las tareas y mira, yo me quedo con el Instagram y yo puedo contestar mensajes y yo puedo organizar esto los fines de semana y entonces entre todas se quedaron como con todas las tareas. Obviamente seguimos todas en el mismo chat, yo de repente ayudo con lo que puedo digitalmente, ¿no? Pero son ellas las que, otra vez, una mujer empoderada no necesariamente tiene que ser en la bici, sino una mujer empoderada puede hacer lo que ella quiera. Si quiere tener su propio movimiento de mujeres, lo puede hacer y ellas lo están haciendo espectacularmente. Te diría que incluso lo están haciendo mucho mejor de lo que yo lo hacía al final, porque claro, yo en mi año 5 ya decía como, o sea, estaba cansada, ¿no? Al final. Claro. Y ellas con energía nueva, bueno, están haciendo cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido. Entonces, me parece algo tan bonito el haber dejado ir para que el movimiento creciera todavía más. Buah, qué pasada, qué pasada. El club sigue estando vivo y se siguen haciendo cosas. O sea que si hay alguna mujer que nos está escuchando desde México y no sabía de la existencia, que se apunte. Pero ¿se puede apuntar si ya tiene experiencia simplemente por el hecho de tener compañía de otras mujeres o tienes que estar empezando con la bici? No,
Te puedes apuntar si ya sabes, incluso te puedes apuntar para ayudar si tú quieres, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo las acompaño los miércoles. Los miércoles son los días más representativos porque son los días que subimos a la venta, que es acá como decir que vamos al Pardo, ¿no? Y entonces son 37 kilómetros más o menos con 600 de elevación, pero además tomas carretera. Entonces, para una mujer que está empezando es algo muy representativo y de hecho para nosotras es la graduación. O sea, después de que ya en un ambiente como más cuidado te enseñamos técnica, te enseñamos como todo lo importante y en especial que te sientas segura con tu propia bicicleta y con tu cuerpo, te gradúas en la venta. Y eso pasa los miércoles. Entonces, pedimos mucho que las morras o las mujeres que ya saben rodar, que nos acompañen para que haya como una barrera de mujeres cuidando y acompañando la que ya sabe y la que está aprendiendo y vayamos en un pelotón muy organizado, cuidadas por un coche escoba. Qué guay, qué bonito. Una de las cosas que tú me decías que claro, que había mucha diferencia entre pedalear en México y pedalear, por ejemplo, en España, es el tema de la seguridad. Que claro, aquí podemos estar a lo mejor sintiéndonos identificadas en el tema del empoderamiento, en el tema de qué guay, yo puedo con todo, yo puedo enfrentarme a este nuevo reto y yo soy capaz y eso es increíble, pero es que allí además tenéis el tema de la seguridad que también estoy segura que sea pues uno de los temas por los que haya mujeres que quizá no se atrevan a montar en bicicleta. Sí, totalmente. Es un tema, te diría que es un tema triste, porque yo creo que tendríamos muchísimas más mujeres rodando libres en México si no fuera por el tema de la seguridad, pero también creo que es algo que hoy hemos aprendido a sortear, por así decirlo. Sabemos que yo aquí, por ejemplo, hablo mucho de salir a rodar sola, de que siempre y cuando mis papás o gente que conozco sepan dónde estoy, voy a estar bien. Y es muy probable que vaya a estar bien, a menos que no me caiga de la bici o algo así. En México, en la Ciudad de México, jamás saldría a rodar sola. O sea, no importa cuántos aparatos de localización traiga encima, nunca saldría a rodar sola. Pero también sé que gracias a eso, hoy siempre tengo o siempre voy a tener una mujer a quien hablarle, a quien buscar. Y al final, si bien es súper rico salir a rodar sola, también te saca mucho no sé, de tu cabeza el rodar con alguien más. Entonces, afortunada y desafortunadamente, ¿no? En México existe este tema de la seguridad. Y digo afortunadamente porque llegas a conectar mucho más con las personas porque tienes que ir con alguien más, especialmente como mujer. Y bueno, también este tema del coche escoba o incluso una motocicleta son súper necesarias. Si van menos de 3 mujeres solas, muy recomendable llevar alguien, ahí sí algún hombre, ¿no? Que te vaya siguiendo. Claro, es que aquí, por ejemplo, el coche escoba, no sé, tampoco estoy yo muy enterada del ciclismo profesional, pero yo creo que ni los ciclistas profesionales llevan coche escoba. O sea, aquí en coche escoba es bastante impensable. Es muy raro. Es rarísimo. Sí, sí, sí. Y no solo es raro, o sea, yo que he rodado por las carreteras de acá de España, incluso la Transpirineos, es innecesario, diría yo, ¿no? O sea, porque vas a Totalmente. contaminar tanto con un coche que va tan lento atrás de una persona 120, 160 kilómetros, ¿no? Lo que sea, cuando, pues, además la educación de los coches aquí en Europa, bueno, en Francia es otra historia, voy a hablar de España mejor, pero porque en Francia me sentía, yo creo que peor que en la Ciudad de México, de cómo me echaban el coche, pero en España tienen súper buena cultura con los ciclistas. Y eso te hace sentir muy cómodo, muy seguro, muy segura para poder rodar sin coche escoba. Sí, la verdad que aquí eso, el tema de coche escoba es muy extraño. Vamos, yo no
creo que lo he visto solo un par de veces. Y como decía antes, el club ciclista sigue funcionando, pero el café ya no sigue funcionando. El café, no. Ya no puedo ir a viajar a Ciudad de México solo para conocer la ciclovía. Ay, no, y no sabes cómo me rompió el corazón tener que cerrar la ciclovía, pero llegó un momento, la ciclovía abrió con pandemia en el 2020 y en el 2023, bueno, desde el 2022 yo conseguí un trabajo, me hablaron otra vez para hacer, esta vez no era marketing, sino era un tema de cultura en una compañía que estaba cambiando completamente de giro y no sé qué, me encantó la posición, dije que sí, me metí a trabajar otra vez, como decimos en México, de godín, ¿no? O sea, de 9 a 6 en mi computadora y entonces, pero dije, yo no quiero dejar la ciclovía, que me hace ni las morras, ni el ciclismo, entonces yo puedo con todo. Obviamente llegó un momento en que yo estaba en junta y entonces los que se quedaron atendiendo en la ciclovía, oye Marcia, se descompuso la licuadora, y yo, oye Marcia, está aquí el del SAT, oye Marcia, se descompuso no sé qué, oye Marcia, ya no hay tal, puedes ir por cebollas, y yo como, o sea, no, llegó un momento. Es muy difícil de compaginar. Demasiado. Y a eso súmale que, bueno, yo había tomado la decisión de ayudar a las mujeres, entonces también recibía muchos mensajes de, hola Marcia, ¿cómo estás? Oye, ¿te acuerdas que me dijiste que me podías ayudar con algo de mecánica? Recomiéndame una bici, ¿no? O sea, cualquier cosa que al final se iban juntando los mensajes y yo decía, pues, me voy a volver loca. Más, levántate a las 5 de la mañana, ve a rodar, porque esa era mi pasión. Entonces, cuando empecé a malabarear con tantas cosas, dije, me va a volver a pasar lo mismo de lo que vengo huyendo en el 2020. Y en ese momento vendí la ciclovía a una persona, de hecho a mi proveedor de café. Y mi proveedor de café, en cuanto se empezó a abrir el tema de pandemia, él tenía muchos otros negocios pues como de restaurantes y demás, en un lugar que no era en la Ciudad de México. Al final, para no hacerte el cuento largo, abandonó la ciclovía por completo y la terminó cerrando como 6 meses después de que se la vendí. Entonces, nada, desafortunadamente sí, era un gran lugar, gran lugar. Qué pena. Pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la ultradistancia, que bueno, ya nos has comentado un poco, pero me gustaría mucho que nos hablases de Traca, que yo creo que es sin duda la carrera más famosa que hay en España. Tiene un movimiento alrededor de ella súper grande. Y a mí solo el ambientazo que tiene que tener me da ganas de pasarme por allí, ¿no? Como de pasarme a saludar. Seguro que hay mucha gente que está escuchando el podcast que no sabe qué es Traca, así que si quieres empezar explicando qué es. Sí, seguro. Traca, como ya bien lo dijiste, es una de las carreras más famosas, por lo menos ahora, en estos tiempos, de gravel en España, yo te diría que en Europa. Es más, yo conocí la Traca en México, entonces probablemente en el mundo. Tienen diferentes distancias, desde 100 kilómetros y estoy haciendo comillas los que están empezando, 200 kilómetros, 360 y 500 kilómetros. Una de las cosas que la hacen muy relevante es que es parte de un serial de gravel profesional. Entonces, el ganar esa carrera o el que te vaya muy bien en esa carrera te da puntos para el serial de gravel. Pero además, como ciclista amateur, pues es súper cool ir y ver a tus ídolos, ¿no? Porque no nada más ves a tus ídolos en acción, sino que puedes interactuar con ellos. La organización de la carrera está como muy bien organizada, la experiencia es súper buena, aunque son 4 carreras diferentes, cada una es en un día diferente, entonces le dan su espacio a cada
pues eso, a cada distancia, todo el tiempo tienen algo pasando en el lugar a donde vas a recoger los números, no me acuerdo cómo se llama, pero que si está el lugar, el espacio de Canyon en donde te revisan la bici, te la dejan perfecta, el lugar de RAM, el lugar de, o sea, tienen como muchas marcas y cada marca tiene una experiencia. Hay música, es como una fiesta, ¿no? Todo el tiempo es una fiesta, no importa a qué hora vayas, no importa qué día de la competencia esté pasando, salen a las entre 6 de la mañana y 8 de la mañana, pero el resto del día hay una fiesta. Entonces eso la hace súper divertida. Ahora, importa también el lugar en donde es la carrera, que es en Girona, que esto lo aprendí este año que fui, pero después de que Lance Armstrong vivió ahí, me parece que fue en los 90s, se volvió súper famoso el lugar para ciclistas. ¿Por qué? Porque tiene puertos, porque tiene mar relativamente cerca, porque tiene gravel, porque tiene carretera, porque tiene montaña. Es como el lugar ideal para los ciclistas. Entonces muchos pelotones profesionales se fueron a vivir para allá, y entonces también estás tomándote un café en cualquier lugar y de repente llega tu ídolo, ¿no? A tomarse un café también tan X como, ¿no? Como si no pasara nada. Entonces el estarte encontrando ciclistas profesionales, pero además no profesionales todo el tiempo, es algo que tiene su encanto, tiene su magia. Y bueno, Girona es un lugar espectacular. A quien no lo conozca, les recomiendo muchísimo, que ya sea para la traca o no para la traca, se vayan a dar una vuelta, porque a mí me enamoró ese lugar. Sí, es increíble. ¿Tú en qué distancia participaste? Yo hice los 200 kilómetros y los hice con una amiga justamente, que me invitó, me dijo, oye, ya si te vas a ir a vivir a España, mi máster empezaba en abril y la carrera es en mayo. Me dijo, oye, esto me lo dijo en febrero. Ella ya tenía su inscripción, ya lo había hecho un año antes. Y me dijo, oye, yo ya tengo mi inscripción porque a mí me encantó la carrera, ¿cómo ves si consigues una inscripción y la hacemos juntas? Y yo, ¡buah! No, 100%. Entonces, pues ya me inscribí. Les recomiendo que se inscriban con tiempo porque yo me tuve que inscribir a la de 360 porque ya no encontré inscripciones para la de 200. Ahora mismo está la lista de espera, ¿eh? Sí, o sea que sí, ya sí. hay lista de espera, pero bueno, tengo entendido que si estás en lista de espera es probable que puedas entrar aún así. Sí, bueno, y aquí me gustaría contarles algo que me contaron, no quiero decir un chisme, pero algo que me contaron que también la traca obviamente está viendo que hay muchas menos mujeres que hombres. De hecho, por ahí yo había sacado una estadística y era más o menos el 80-20 el año pasado. Y mientras más larga la distancia, menos mujeres habían. Entonces, para la de 500 ya era como un 90% hombres, 10% mujeres, mientras que para la de 100 era como un 70-30, más o menos los números. La traca obviamente se dio cuenta de esto, obviamente quieren más mujeres en el pelotón y entonces lo que hicieron fue sacar un programa, ahora no me acuerdo del nombre. Sí, de Traca Force, de Traca Sí, Force. de Traca Ahora quería Force. hablar de eso. Pero dale. Justo. Y bueno, la idea es empujar a las mujeres a atreverse a la distancia que quieran. A ver, no tienen que ser los 500 si te hace sentir cómoda 200, pues 200 o 100 o lo que sea. El punto es, atrévete, ven, pásala bien. Y lo importante de Traca Force no es solamente que van a haber muchísimos beneficios para las mujeres ahí en estos días de la feria que te estaba contando, sino que van a abrir más lugares específicamente para mujeres para todas las distancias. Eso es, ahí va yo. Que en The Traca Force una de las cosas es que, bueno, van a crear una comunidad. Yo me he apuntado. No sé si me voy a apuntar este año a Traca o la voy a dejar para el año que viene. Sobre todo porque tampoco tengo tantos días de vacaciones, entonces tengo que ir seleccionando bien. Pero tú te apuntas a The Traca Force y entras en un grupo de Telegram que de momento no está siendo muy activo, pero se acaba de crear. Y la idea es que allí pues nos vayan dando consejos y efectivamente que luego tengan
tengamos algunos beneficios más posiblemente durante la carrera. Pero sobre todo, y lo más interesante, es que por ser parte de The Traca Force, que es esta comunidad de mujeres en The Traca, tienes acceso directo a un dorsal. Hay una inscripción, vaya. Entonces, es maravilloso porque además de tener apoyo de la comunidad, puedes tener acceso a un dorsal. Entonces, bueno, pues obviamente lo que quieren es fomentar que haya más mujeres, porque como llevas diciendo tú desde el principio del episodio, en este tipo de carreras hay muy pocas mujeres, pues lo están haciendo. Pero he de decir que esto ya lo están haciendo también en más carreras. Wow, no sabía. Por ejemplo, me voy a lanzar a la piscina porque no sé bien cómo se pronuncia, pero Kronbohov creo que se pronuncia. Tienen también, Kronbohov es en Tarragona, es el Pirineo catalán y Pirineo francés. Y es de más larga distancia, la distancia larga son como 1200 y la distancia corta son como 900, o sea, es de varios días, de hecho hay un máximo de 7 días para terminarlo y tienen un programa que sponsorizan, lo hicieron por primera vez el año pasado y este año lo han abierto también para que se presenten candidaturas, por así decirlo, y sponsorizan a 5 mujeres con el objetivo también de darles apoyo y que, pues eso, intentar llegar a más mujeres que se apunten porque se han dado cuenta de que hay pocas mujeres en las carreras y quieren que haya más. Qué increíble. O sea, aplausos a la Traca, aplausos a Kronbohov. Vale. Y venga, y voy a decir una cosa más, porque el podcast lo estamos grabando y ahora es 16 de diciembre y a día de hoy yo no lo podría contar, porque todavía no puedo contarlo, pero como este episodio va a salir después de Navidades, puedo anunciar que voy a formar parte de Kronbohov, del programa de sponsorización que se llama Sponsor o algo así. Eso no ¡Wow! Los nombres son muy difíciles. ¡Felicidades! Así que esa va a ser la carrera en la que yo participe este 2026 seguro y en la que ya estoy empezando a entrenar. Oye, ¿qué mes es? Es mayo, 30 de mayo. O sea, tampoco tan separado de la Traca. No, con razón. Yo dije, ahora la convenzo de ir a la Traca, pero ya que me estás diciendo esto. No, claro, no. A la Traca la he descartado después de que pasase esto. Yo ya me había apuntado a The Traca Force y estaba también pendiente de a ver qué pasaba con este programa y al final, pues, la Traca este año la voy a descartar. Pero es una carrera en la que me gustaría participar. Entonces, bueno, pues en 2027 puede ser. Y bueno, a ver, el terreno tampoco, no conozco tanto la geografía, pero entiendo que Girona y Tarragona tampoco están tan separados, entonces me imagino el terreno será relativamente similar y bueno, la experiencia de 900 o 1200 kilómetros debe ser ¡guau! Sí, la de Kronbohov es por carretera. Ok. No es gravel. Entonces, a mí me llamaba la atención empezar, y mira que yo no hago carretera, que bueno, esa es otra. A ver, que no sé muy bien dónde me estoy metiendo. Cadencia. Pero por otro lado, empezar con una de carretera lo veía un poquitín más fácil y quizá un poquitín menos exigente que empezar con una de gravel. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. ¡Qué emoción! ¡La felicidades! Pero vamos a volver a la carrera, a la Traca. ¿Cómo fue para ti participar? Porque nos has hablado del ambiente, nos has hablado de que es una fiesta continua, pero que ves a tus ídolos, que estás ahí tomándote un café. Pero ¿cómo es participar? Porque yo luego todas las fotos que veo es de gente que va de barro de arriba abajo. Y digo, ¿cómo será el recorrido para que todo el mundo acabe hasta arriba de barro? A ver, lo primero que te tengo que decir es, yo creo que la gente de relaciones públicas y de comunicación de la Traca lo hacen espectacular, porque esas tomas que tienen, esos como fotos panorámicas o videos, ¿no? Desde el dron y demás,
se ven espectaculares, en especial estas del barro y las mujeres cargando sus bicicletas. Sí. O sea, es una cosa súper inspiradora. Personalmente, yo en ningún momento, y no sé si es porque yo hice la de 200 y estas cosas pasaron en la de 360 y 500, también es muy importante el día que te toca, porque, por ejemplo, a los de 100 les llovió, fue el único día que llovió de los 4 días. Entonces, depende mucho las condiciones del clima. Yo estaba muy nerviosa por hacerla porque además todo ese mes, un mes antes, durante todo abril, la track es el primer fin de semana de mayo, entonces durante todo abril yo no pude entrenar mucho o no como me hubiera gustado porque justo me estaba mudando de país, ¿no? Entonces, entre guardar todo en México, la mudanza, la bodega, el no sé qué, los trámites, venirme para acá, buscar en dónde vivir, etcétera, 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 entrené muy mal. Y entonces dije, bueno, pues ya estoy inscrita, voy a hacer lo mejor que pueda, no, obviamente no voy a ir a ganar, entonces pues voy a ir a disfrutar. Eh, Estaba muy nerviosa, pero como siempre y en cualquier carrera, una vez que pasas la línea de salida, como que se va el nervio y mientras más vas pedaleando, yo siempre tengo esta costumbre como de ir buscando mujeres como para ver con quién medio me puedo ir o no sé, como que la presencia de las mujeres a mí me calma un poco. Y dicho y hecho, iba con mi amiga, pero desde el principio nos separamos. Y como a mitad de la carrera me encontré con una suiza que llevábamos un ritmo súper parecido. Entonces ella me jalaba en unas subidas y yo la jalaba en otras subidas. Terminamos haciendo la carrera juntas. Nos hicimos amigas, ya somos amigas en Instagram, ya sabes. Qué bueno. Es una carrera, como yo la viví, es muy dura, en especial creo que en el 2025 fue muy dura, de hecho hubieron muchas quejas porque le subieron, no me acuerdo el número, pero como 600 metros a lo que habían anunciado, a lo que te habías inscrito. Entonces, haz de cuenta que si te habías inscrito a 200 con 3000, terminabas haciendo 200 con 3600, una cosa así. Que obviamente no tenías presupuestados, ¿no? Entonces tú cuando veías en el Garmin ya llevas tantos escalados, pues decías ya se acabó y ya se acabó. Y además no eran 200, eran como 205. Entonces esos últimos 5 kilómetros mentalmente ya, o sea, ya no puedes más, porque ya no sabes si son 5, 10, 20, o sea, ¿cuánto más falta para llegar a la meta? Ya. Creo que fue un juego muy mental. Yo te digo que no iba en mi prime y aún así la disfruté muchísimo y la quiero volver a hacer, 100%. Y el ambiente, esa es otra cosa que me faltó, el ambiente de todas las personas que te van gritando en el buen sentido, ¿no? Te van animando. Hubo un pelotón que me tocó que iban cantando. Los abastecimientos son una locura. Yo nunca había vivido un abastecimiento así. O bueno, un abasto, ¿no? En donde tienen todo tipo de comida, casi que ordenada por colores. Este patrocinador, nunca sé cómo pronunciarlo, pero el de 29ers, no sé qué. Sí, el de 2020, 226 o algo así. Pero sí, no sé Sí, no sé cómo lo dicen. Sí. Bueno, tienen de ese patrocinador y entonces llegas y puedes agarrar lo que tú quieras de electrolitos, carbohidratos, lo que quieras. Y entonces eso, también sentirte como, y están, no solamente están muy bien cada abasto, sino además hay suficientes. Te hace sentir seguro, te hace sentir que vas a divertirte, que no vas a, ¿no? A pasarla mal. Sí se sufre, sí hay que entrenar, pero otra vez, una mujer preparada y una mujer empoderada, 100% la podemos hacer y la podemos hacer muy bien. Qué guay. Jo, pues tengo un montón de preguntas que hacerte, pero es que el podcast suelen ser 45 minutos, llevamos ya grabados 58, que bueno, luego será un poquito menos. Y se me van a quedar unas cuantas en el tintero. Te quería preguntar más sobre entrenamientos, te quería preguntar más sobre alimentación, pero bueno, yo creo que vamos a ir poniendo fin a la entrevista, pero sí que quiero hacerte antes de terminar 2 preguntas que siempre hago a todas las mujeres que pasan por el podcast. La primera es,
¿Qué planes tienes ahora relacionados con la bici? ¿Tienes alguna carrera en mente? ¿Tienes, no sé, un plan de entrenamiento? No sé, ¿qué se te pasa por la cabeza? Em, a corto plazo tengo la traca otra vez. O sea, que Que sí o sí, sí. ¿Estás ya 100%. apuntada? Ya, Ah, apuntadísima. vale. Lo voy a hacer. Sí, 100%. Em, y a largo plazo, hoy no tengo un objetivo, esa es la respuesta más sincera, porque estoy justo en esta disyuntiva entre si me quedo a vivir en España, me voy a México, o sea, como que mi energía mental está más bien está como siendo usada para eso, pero sé que en cuanto haga la traca me voy a poner otro objetivo. Una carrera que he visto que me encantaría hacer, no sé si el próximo año o el que sigue, es la de Islandia. No sé, no la conozco. Soy Se nueva en esto. llama, se llama también es ultradistancia, me parece que empiezan en 300 y acaban en 1200, una cosa así. Es gravel eh, y no me acuerdo del nombre, pero te lo voy a mandar después para ver si lo podemos poner, porque es una carrera que solo por los paisajes se ve que vale toda la pena. Qué guay, Islandia tiene que ser una pasada. Sí. Y la segunda pregunta, Marcia, es ¿a quién te gustaría que entrevistas en el podcast? ¿A quién te gustaría, de quién te gustaría escuchar una entrevista? Uf, qué buena pregunta. Es que estoy pensando en españolas, pero también en mexicanas. Sí, sí, puede ser mexicana, por supuesto. Y que esté viviendo en México. Hay muchas mujeres que, bueno, no sé si de México concretamente, pero de Latinoamérica que han pasado por el podcast. Claro. Sabes que, y tú la conoces, creo que estaría muy divertido entrevistar a esta Brenda, que justo tenemos una historia relativamente parecida. La conocieron en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama la competencia, junto con Chris. Ah, te iba a decir, uy, no, digo, no estoy cayendo. No, Chris fue con Celia al rally de la EL. Ah, Eh, sí. le hicieron en Arizona y yo he participado en el que se ha hecho en Croacia. O sea que yo no conozco a Brenda. Ah, pues mira, excelente pretexto para que la entrevistes. Es una niña también con una historia súper interesante. Igual lo dejó todo para poner su cafetería. Su cafetería, de hecho, sigue abierta en la Ciudad de México. Es una cafetería también ciclista. Ahí nos conocimos, ¿no? Nos pasábamos tips, nos ayudábamos. Ella conoció las morras. Le gusta mucho la ultradistancia y en especial le gusta mucho ayudar a las mujeres, a los hombres y a todo el mundo. Es una mujer muy, muy especial. Qué guay, pues me lo apunto para contactar con ella y poder tenerla por aquí. Vale, Marcia, pues ahora sí, antes de acabar, dile a los oyentes del podcast dónde pueden seguirte y dónde pueden encontrarte y buscar inspiración. Yo luego lo dejaré en las notas del episodio y dejaré en las notas del episodio también las carreras de las que hemos hablado y el nombre del club ciclista de Las Morras para que puedan seguirlo, ¿vale? Súper, me encanta. Mi cuenta de Instagram es @marcia con C, punto MX. Y el de las morras, aunque Lau lo va a dejar por acá en las notas, pero si escuchas esto desde México y quieres unirte a las morras, puedes escribirnos a @morras_cycling_club. Pues, jo, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. He disfrutado un montón con esta charla. No quería que se acabase y de verdad ha sido inspiración, pero como hacía mucho, mucho tiempo que no sentía, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lau. Gracias por invitarme y gracias por abrirme, nada, a tu corazón ese día que nos conocimos. Y bueno, ahora también las puertas de tu podcast. Me encantó la experiencia.
A todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast o le habláis a alguien de él, a mí me estáis ayudando un montón. Me tenéis en Instagram como 2 ruedas 2 pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en 2ruedas2pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!